vamos a hablar acerca de la seguridad de la información. ¿Cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información? Esta implementación es como gastar un día entero hablando. De verdad, porque tiene mucho detalle. Esta es una norma un tanto más técnica. Son todos sistemas de gestión, pero un poco más técnico. Obviamente que no vamos a estar todo el día hablando de esto. Vamos a tratar de referirnos a los temas más importantes, a los más relevantes, y lo que hay que tener en cuenta para tener en poco tiempo instalado un sistema de gestión de seguridad de la información. Y también vamos a referirnos muy brevemente a las diferencias que hay entre la norma 2005, que ya estaba obsoleta, y la 2013. Un encuadre general. Todos sabemos esto, ¿no? Pero siempre es bueno hacer un recordatorio que la información es un activo esencial y es fundamental para las empresas, ¿ya? Y tiene distintas formas. Por ejemplo, acá lo que estamos hablando es información. Yo podría hablar cosas que son tremendamente confidenciales, podría hacerlo. Podría pedirles que nadie hablara de estas cosas, ¿no? Y seguramente que me van a hacer caso. Todos van a, ¿no es cierto? Estas cosas se hablan o se tratan los temas dependiendo, ¿no es cierto?, de la confidencialidad que esto tiene. Entonces, esto tiene muchas formas: los contratos, las propuestas, lo que se habla con los clientes. Todo eso es una información muy importante. Las empresas que tienen acciones en la bolsa, las cosas que se hablan. Esto puede cambiar incluso los precios de las acciones. Entonces, el tema de la información, las conversaciones que se tienen, es relevante. Debido a que está disponible en distintos ambientes, ¿no es cierto?, y cada vez hay más interconexión, hay vulnerabilidades, hay amenazas, está expuesta. Y también hay muchos sistemas que han sido desarrollados sin considerar estos cuidados que hay que tener. Cambian las leyes, entonces ya no se pueden sacar datos de un lado hacia el otro, hay una serie de cosas. Entonces la seguridad de la información es la protección de esa información contra una amplia gama de amenazas. Bien. Y esto se va consiguiendo, ¿no es cierto?, este cuidado a la información según la definición de políticas, procesos, procedimientos, organización, controles, pero lo más importante, mediante una conducta ética. Si no hay una conducta ética, nada de esto funciona. Vamos a tener una cosa tecnológica y siempre va a haber una forma de vulnerar, ¿no es cierto?, de evadir eso. Entonces ahí hay que tratar estos temas y le damos una especial importancia en este tema, en este slide, que el aumento de control sobre las actividades de las personas. Cuando se aumenta, porque a veces cuando se implementan estas cosas terminamos aumentando muchísimo el control sobre las actividades de las personas y se va perdiendo libertad, y eso incomoda a muchos, no les gusta. Entonces, y por otro lado, que una reflexión muy importante me parece a mí, es que si es posible o no controlar las intenciones de las personas. Las intenciones. Uno puede decir al otro que sí, no hay problema, pero uno podría estar mintiendo. Entonces, en estos temas hay que ir bastante más lejos. No solamente hay que tratarlo a través de una cosa técnica, no solamente hay que tratarlo a través, ¿no es cierto?, de estos procedimientos, procesos. Hay que dar un paso más. Bien. Sistema de gestión. Todos los sistemas de gestión están basados en un proceso de 4 etapas que fue desarrollado por Walter Shewhart. Ahí están los años que nació y murió. Y fue popularizado por Deming, pero lo inventó Shewhart. Y esto es el planificar, implementar, medir y mejorar. Todos los sistemas ISO que son de gestión y que terminan en 1, 27001, 9001, 20000-1, 14001, 18001, todos los 1 son los certificados. Y todas esas normas que son certificados están basadas en esto: planificar, implementar, medir y mejorar. Y bueno, y ahí uno establece en la etapa de planificar, establecer las políticas, los objetivos, procesos, procedimientos, ¿no es cierto?, para y la gestión de riesgo y mejora, ahí está escrito.
la implementación e implementar y operar la política, los controles, los procesos y los procedimientos. Medir, evaluar, y donde sea aplicable, medir el rendimiento del proceso contra la política del sistema. Y luego hay que hacer las mejoras. ¿Sí? Los conceptos generales de un sistema de gestión de seguridad de la información. ISO 27001 es un sistema de gestión de seguridad de la información. La seguridad de la información queda definida por estos atributos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. En inglés, la disponibilidad es availability, por eso que se dice el CIA, de la sigla CIA. La seguridad de la información es la protección de la información contra una amplia gama de amenazas respecto a minimizar los daños, oportunidades de negocio, retorno de la inversión, oportunidades de negocio, cultura ética. Se comienza a escuchar hoy día esto de que trata a los demás como quieres que te traten. Incluso hay algunos, esto se hablaba mucho antes de Cristo, ¿no? Se decía, ya se decía, pero se comienza a escuchar, tiene que ver con esa cultura ética, va apuntando hacia allá. Todavía se dice, todavía a lo mejor no es efectivo, pero se comienza a decir. El sistema garantiza, ¿no es cierto?, que a través de una estructura de buenas prácticas definidas por la gestión de riesgos, las políticas, los procesos, los procedimientos, los controles, las revisiones y las mejoras. Así se garantiza. Conceptos básicos de seguridad, es importante recordarles la clave, que la seguridad consiste en mantener la confidencialidad, que consiste en informar información disponible exclusivamente a las personas que están autorizadas. La integridad, que es el mantenimiento de la exactitud y validez de la información, protegiéndola de modificaciones o alteraciones no autorizadas. La disponibilidad, acceso y utilización de los servicios solo y en el momento de ser solicitado por una persona autorizada. Esto es clave. Este es el CIA. El alcance. Aquí vamos a ver lo metodológico, donde uno, qué es lo que debiera hacer para implementar. Lo primero es que uno debiera definir el alcance. Y vamos a colocar acá un ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo del facility en un data center. Espacio físico, energía eléctrica, aire acondicionado, protección. La administración, monitoreo, accesos lógicos, base de datos, aplicativos, etc. Explotación y respaldo, mallas de proceso, almacenamiento de información, etc. Comunicaciones, redes de datos, seguridad lógica, monitoreo, equipos de comunicación, enlaces. Y SAP puede ser administración de sistemas. Todo eso está dentro de un data center. Uno puede decir, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que... Y aquí hay dos caminos. En que uno, ¿no es cierto?, defina en qué tiempo lo va a hacer, sin saber mucho cuál es el trabajo que hay que hacer. Esa es una forma. Define en estos tiempos. Y a veces la que más ocurre, porque hay una necesidad de negocio. Oye, no, yo necesito tener estos certificados, todos estos procesos. Y la otra forma, que es un poco más teórica, que no tiene mucho que ver con la práctica, es que uno primero hace un gap análisis. Entonces, a ver cómo estamos, y después de que cómo estamos, nosotros esto lo podemos hacer en tanto tiempo. ¿Ya? Pero no ocurre eso cuando uno hace un proyecto, cuando dice, me quiero comprar un auto. Uno fija la fecha, me quiero comprar el auto en tal fecha, entonces ¿cuánto tengo que ahorrar para llegar a esa fecha? Entonces, nosotros vamos a hacer la primera, es decir, nos vamos a fijar primero el alcance, nos vamos a fijar los tiempos, el cómo, y luego vamos a ver cómo abordamos el otro tema. Porque el otro tema se puede hacer ahorrando más plata. Puede trabajar extra, puede hacer esto y para llegar a esa fecha. Aquí podría ser que yo lo que tengo que hacer es poner más recursos. ¿Ya? Pero hay dos formas. ¿Ya? Entonces, lo primero, el robo. Bueno, la etapa 1 es la documentación, la capacitación, sin duda. Hay que entender de qué estamos hablando, esto es bastante técnico, entender lo que es la información, qué es lo que es el riesgo, ¿no es cierto? Qué es lo que son los incidentes de seguridad, qué es lo que es la matriz, SOA respecto a los controles, cuál es el cuerpo de esto, qué es lo que es la continuidad del negocio. Hay varios conceptos. Esto no es bastante, hay que estudiarlo. La documentación de los requisitos, publicar, documentar el sistema. Implementación, difundir, también hay que concentrar siempre, claro. Capacitar e implementar. Etapa de análisis crítico, auditorías internas, mejoras. Certificación, precertificación, certificaciones.
o sea, la certificación se hace. Entonces uno dice, ya, y esto en el tiempo, 2014. Y voy a estar entre marzo y mayo, junio y julio, septiembre, octubre y noviembre. Y voy a llegar a eso. Supongamos que uno dice eso, ¿por qué por necesidad de negocio? Esa es la razón. Hay un contrato importantísimo con un cliente y yo tengo que, me comprometí con mi cliente y tenemos que tener esta certificación. Eso puede ser perfectamente. Entonces, dado que uno dice eso, veamos cuántos recursos tenemos que ponerle a este proyecto para que podamos cumplir con eso. Y para eso hay que hacer un gap análisis. Entonces uno lo que hace es que implementación de un gap análisis. Entonces uno dice, mira, vamos a tirar una línea divisoria, vamos a separar los mundos. Vamos a separar los mundos entre el área que va a realizar esto, que va a dirigir este proyecto, respecto a dónde vamos a implementar el proyecto. Entonces, en calidad, debemos tener ahí personas que conozcan el modelo, los requisitos, la política, la organización, los activos, los recursos humanos y una serie de controles que terminan en cumplimiento. Lo legal. No pusimos en todo. Pero ahí tiene que haber un dominio. Y eso tiene un responsable, que es el oficial de seguridad, en este caso, que está en calidad. Que es una persona que sabe. Ese tiene que saber. Tiene que saber mucho y antes de partir. Luego, como dijimos que íbamos a llegar a ese alcance, vamos colocando los procesos. Está el facility, está la administración, explotación y respaldo, las comunicaciones y SAP. Y vamos a poner un responsable en cada uno de ellos, o vamos a identificar más que vamos a identificar al responsable. Cada uno de esas áreas tiene responsable. Y le vamos a pedir, ¿no es cierto?, que establezcamos o midamos cuántos de esos requisitos están presentes en esos procesos que están dentro del alcance. Tiramos 2 rayas, pero hay que tirar para toda la norma, hay que compararla. Hay que ver, decir, bueno, eso azul es lo que está, y lo que está en rojo es el gap, es lo que falta. Y uno se va a encontrar con esas cosas. ¿Sí? Se va a encontrar con que hay algo, tenemos algo y hacemos algo, y nos falta un conjunto de procedimientos, controles, etc. Y vamos a sumar esos gaps. Vamos a sumar. Y al sumar nos vamos a encontrar con que tenemos que implementar eso y es calidad, por eso va bajando calidad ahí, es calidad la que tiene que orientar a los responsables, ¿cierto?, para que hagan esos procedimientos o que agreguen esas prácticas para cumplir con los requisitos de la norma. Si uno tiene bien hecho esto, con reuniones, aquí se hacen calendarios, generando una matriz de responsabilidades como esa, área, rol, nombre, responsabilidad, qué es responsable de hacer qué cosa, uno ya tiene armado el están claramente identificados lo que tenemos que hacer, el qué hacer, calidad tiene experiencia, cómo hacerlo, y tenemos la matriz de responsabilidad. Hice todo lo que sea necesario de responsabilidad y matriz. Teniendo ya eso, uno arma esta cosa y comienza trabajando la política y define la política. Y uno aquí lo que debe hacer es tomar la norma y seguir el orden que la norma tiene. ¿Ya? Entonces uno dice, definamos la política. Y definimos lo que entendemos por política, porque normalmente uno se encuentra con que cualquier cosa es una política. Entonces nosotros definimos lo que es una política. ¿Ya? Y definimos esto. Para que haya una política, primero tiene que haber un objetivo que quiero conseguir. Y tengo que tener criterios. Porque si esos criterios no están, soy un descriteriado. Y terminamos imponiendo o haciendo una implementación que está muy lejos de lo que necesitamos hacer. Entonces en este caso, por ejemplo, pusimos aquí una política. Uno siempre usa ejemplos que no tienen que ver con esto para que se entienda. Dice, toda persona. O sea, el objetivo es que en una empresa no trabajen personas sobre la edad de jubilar.
El criterio es lo que indica la ley, porque si no, nos van a demandar. Entonces aquí es lo que indica la ley. Y luego, la política es que toda persona que cumpla con ese criterio, ¿no es cierto?, debe cumplir. Es como un ejemplo. Entonces con eso uno empieza a definir las políticas de la información o de seguridad de la información. Y aquí uno define dos políticas y comienza definiendo una general. Una política general, que es la que publica y da a conocer, y es la que hace firmar a las personas que van entrando a la empresa y las que ya están. Supongamos que ese sea el caso que uno está trabajando. Entonces aquí, por ejemplo, uno define una política que es la general. Esta es la política de Sonda, que es general. ¿Fija? Y la firma el gerente general. Una hojita. Y en la medida en que va avanzando, define las políticas por los dominios. Porque hay dominios. Aquí hay 11 dominios en uno y 14 en el otro. Entonces comienza a trabajar esto. Y obtiene, ¿no es cierto?, una política que tiene 103 hojas. 103 hojas. Y va por cada uno de esos dominios. Eso, ya teniendo eso, ¿cierto? Bien. Parte por la política. Luego, genera un comité de seguridad de la información. Aquí siguiendo el orden, uno puede decir primero genera el comité, como uno quiere, pero no es relevante. Y genera el comité. Y en el comité, ¿no es cierto?, están las personas, la norma pide que sea representativo, que esté la parte de recursos humanos, que esté la gente de negocios, que esté las personas de logística, Contraloría, departamento legal, etc. Y se define. Luego, y aquí me voy a detener un poco porque es relevante, está el riesgo. Uno comienza a ver el tema de los riesgos. Y hay una definición que es muy útil, esta es muy buena. Dice que el riesgo operacional, porque siempre se discute qué es lo que es riesgo, ya uno con esto empieza a alinear a la organización en torno a los conceptos. El Comité de Basilea II lo define como el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o fallas en los procesos personales y sistemas internos por causa de entorno. ¿Y qué es la gestión de riesgo operacional? Más allá, ¿no es cierto?, de la definición, lo importante es contar con un proceso de gestión de riesgo operativo o riesgo operacional. Y la conclusión, siguiendo eso, es que la gestión de riesgo es un proceso esencial en la empresa porque toda actividad está sujeta, ¿no es cierto?, a vulnerabilidades, a amenazas. Todo. Si no existieran esas vulnerabilidades, esas amenazas, no sería necesario tener todo. Pero dado que existe, entonces es necesario definir. Y aquí es donde se hace necesario definir una metodología de gestión de riesgo. Hay varias. Esta es bastante buena, bastante simple, lo voy a mostrar yo. Es bastante entendible y uno puede agregarle cosas. ¿Ya? Como esto es un proceso evolutivo, conviene no hacerlo muy complejo al inicio. Conviene ir desde lo simple a lo complejo, y no al revés. Lo hago tan complejo que después empiezo a cortarlo porque era demasiado. No, hay que partir de lo simple a lo complejo. Lo primero es que hay que hacer una matriz de riesgo. Hay que identificar los productos o los servicios. Hay que ver cuáles son esos procesos y los activos. Hay que ver las amenazas que tienen esos activos o esos procesos. Hay que ver las vulnerabilidades a los que están sometidos. Hay que determinar la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza, que se facilita cuando es vulnerable. ¿Ya? El impacto que eso tiene, el nivel de riesgo, si eso es mayor, menor, que ya lo vamos a ver cómo. Entonces, el tratamiento del riesgo, supongamos que nosotros definimos que el nivel de riesgo debe ser menor a 2, ya vamos a ver cómo se calcula el 2. Si es menor a 2 y me da mayor a 2, yo tengo que tratar ese riesgo. Y tratarlo significa mitigarlo, o sea, se reduce a un nivel menor a 2, o lo acepto, o lo transfiero, o lo elimino, dejo de dar el servicio, o dejo de aceptar el servicio. Y ahí aparece un proyecto, ¿no es cierto? Nuevo nivel de riesgo, porque aparecen los proyectos para hacer todas estas cosas, mitigar, todo, y hacer un proyecto. Nosotros tenemos que comprar una puerta de madera, ahora tiene que ser de metal, por ejemplo. O no tenía puerta y ahora tengo que poner una puerta. Es un proyecto para ir resolviendo estos temas. Y el nuevo nivel de riesgo entonces lo tengo que volver a medir después de implementar estas medidas y debería ser menor o igual a 2. Y me mido luego la eficacia de eso que se ha hecho. Y aquí obtengo, y aquí voy a explicar
¿A qué me refiero con ese 2? Uno, esto es una matriz, una combinación que se hace entre impacto y probabilidad. La combinación entre impacto y probabilidad es lo que me da el riesgo. Entonces, el impacto puede ser, uno lo puede categorizar, ¿no? o caracterizar como mínimo, bajo, moderado, alto, muy alto. Y abajo, extremadamente improbable, muy improbable, probable, muy probable, extremadamente probable, que es la probabilidad. Entonces, lo que uno hace es que para una empresa, dependiendo de la empresa, por ejemplo, una empresa que da servicios de TI, uno no debe aceptar más que moderado en términos de impacto. Y tampoco más allá de probable. Por ejemplo, uno puede ser muy estricto en esto. Puede ponerle más niveles, puede ponerle menos niveles. Eso, ¿ya? Pero lo conceptual me interesa que quede claro. Entonces uno dice, mira, nosotros queremos que no supere lo moderado y que no supere lo probable. Esa es nuestra definición. Discutir, sí, por supuesto, pero eso no es nuestro. Nosotros vamos a partir con eso. ¿Ya? Y eso significa entonces que aparece una zona en la cual nosotros debiéramos tener todos nuestros riesgos, en esa zona azul, con la línea azul, verde, dos verdes. Cualquier situación que tenga un nivel de riesgo mayor que lo que está ahí, yo debo tratarlo. ¿Ya? Lo que va ocurriendo es que esto hay que verlo en términos de evolutivos. Yo calculo los riesgos que tenía en tal fecha y los voy comparando o voy viendo cómo se van moviendo, porque aquí hay que tener una mirada dinámica. Esto está en movimiento. No podemos quedarnos con la estática. Y la forma de ver esto es ver cuadros. Entonces, un cuadro en el año 2013, otro cuadro en el 2014, y voy viendo cómo estos riesgos van pasando de las zonas altas, ¿no es cierto?, de niveles de riesgo alto a zonas más bajas. Y aquí, por ejemplo, muestro el caso de una situación que había en el 2008, 2010, 2014, por ejemplo. Pero yo debiera mostrar eso. O sea, cuando se informa esto, uno debe decir, mira, en el año tanto teníamos tales riesgos, estas características, y hoy tenemos estos riesgos. Esa es la situación que debiera ocurrir. Entonces, de esta manera, uno va viendo si esto mejora, está detenido o empeora. La matriz SOA. La matriz SOA, bueno, acá hay que tener un procedimiento, obviamente. Un procedimiento que defina la forma de tratar el riesgo. La matriz SOA es la declaración de aplicabilidad. Y lo que hay que hacer con eso es tomar la norma acá, y revisar cada uno de los controles. Esta es la famosa norma, aquí está la 27.001 y la 27.002, una extensión. Entonces uno toma la norma y ve todos los controles y va viendo en relación a la gestión de riesgo anterior si lo va a tratar o no lo va a tratar. Con de vuelta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno acá? Lo que hace es que en esta declaración se construye una tabla donde aparece el dominio, donde aparece el control y la justificación de la exclusión si es que hay. Y se genera un documento. Entonces, se genera un documento como este, que es bastante trabajo, que esto que está acá. Entonces aquí van apareciendo todos los dominios, acá. Aquí están los dominios, el A.05, hasta el que corresponde. Está el objetivo de control, la descripción, el código del requisito, el título del control, la descripción, y si se justifica excluirlo o no. Aquí sí, está en el SOA, no lo vamos a excluir. ¿Y dónde lo tengo? Y se va construyendo esto y lo tengo en el procedimiento, en la política, etc. Y esto es una cosa bastante trabajosa, porque además se hace en función de la gestión de riesgo que vimos anteriormente. ¿Ya? Claro, es bastante trabajoso, pero uno va teniendo la certeza de que no va quedando nada fuera. Con esto estamos cumpliendo con un requisito. Incidentes de seguridad de la información es otro de los grandes temas. ¿Ya? Hay que definir cuáles serán tratados, por ejemplo, los incidentes mayores. Esa es una buena definición para comenzar, porque los errores que se cometen es que uno dice, pero la norma dice, o la seguridad de la información dice que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, y cualquier incidente afecta a la disponibilidad, entonces empiezo a tratar todos los incidentes como incidentes de seguridad, y son miles.
Entonces después uno dice, no, hay que tomar un criterio. Entonces uno va partiendo de a poco. ¿Ya? Esa es una buena definición para partir. Después uno empieza a tener mayor sensibilidad en estos temas y va aumentando. ¿Cómo se trata de un tema de cambio cultural? La recomendación es ir desde lo simple a lo complejo. Procedimientos de incidentes de seguridad de la información y el tratamiento, ¿no es cierto? O sea, aquí hay un procedimiento donde definimos todo esto, que este que está acá. Aquí se define qué es lo que entendemos y qué es lo que hacemos con los incidentes de seguridad, proceso de gestión de incidentes, y también definimos la forma de tratarlo. La forma de tratarlo es, nosotros los tratamos como una llave, es decir, identificamos, ahí está la detección, dónde fue, qué lugar. Hacemos la descripción, colocamos requisito normativo, o ese incidente. Luego tomamos una acción inmediata, eso es importante de hacer. Finalmente, a continuación se hace un análisis de causa. Aquí lo importante es tener una metodología. Aquí se menciona lo siguiente, ¿por qué? Pero puede estar Ichikawa, puede estar Pareto, no, hay muchas formas, pero hay que comenzar por lo simple. Luego está la implementación, cómo se implementa esa medida, ¿no es cierto?, producto del análisis de causa. Se hace el seguimiento de la acción para ver si efectivamente fue efectiva y si no aumentó el nivel de riesgo, porque esa es la 8, o sea, yo puedo resolver un incidente pero puede aumentar el nivel de riesgo. Y finalmente se hace una verificación de nuevos peligros o aspectos ambientales. Bien. Está muy bien esa cosa, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero es que más para... Plan de continuar el negocio. Este es un pilar. Y aquí se habla mucho y se confunden los conceptos y ya empezamos con la contingencia y que esto y... Nosotros lo que hemos hecho, nos hemos basado en una norma para hacer el plan de continuidad que está dentro de esta misma norma, esa otra norma, que es la norma ISO 22301. Y si uno hace una síntesis de esa norma, uno dice, mire, la norma nos pide que definamos el alcance. ¿Cuál es el alcance? Nos pide, además de definir el alcance, que definamos cuáles son en ese alcance los procesos que yo quiero cuidar, que yo quiero proteger, frente a una situación de pérdida de continuidad del negocio. La pérdida de continuidad se define como no llegar a un nivel tal que afecta al negocio, que es intolerable. No podemos llegar a un nivel intolerable que afecte al negocio. O sea, el desastre no significa que tiene que caer un avión y revienta todo y se murieron todos, no es así. Basta con que un servicio llegue a un nivel que es inaceptable en términos financieros, en términos de servicio, para que yo lo considere, ¿no es cierto?, una pérdida de continuidad. Se hace el BIA, el Business Impact Analysis, hay toda una metodología donde me permite priorizar esos procesos que sostienen a los servicios que yo quiero proteger. Y priorizo. Digo, este va primero, porque hay una serie de criterios. Luego hago la gestión de riesgo, hago las correcciones en grueso, lo que hay que hacer. Luego defino las estrategias de continuidad, cómo voy a hacer tales cosas. Si hay huelgas, cómo lo voy a hacer desde la casa, voy a contratar un huelga, le llaman, no sé, paro. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a tratar esas cosas? El tema de los proveedores, etc. Hay muchas formas que son hay que definir la estrategia de continuidad. Luego, ahí recién aparece el plan de continuidad, no antes. ¿Ya? Pero este plan, construido de esta manera, tiene solidez. Yo lo puedo explicar. ¿Por qué hice tal cosa? Que es muy distinto a que uno baje de internet o de Google, bajo un BCP que le llaman, y hago lo mismo y copio aquí y le cambio los nombres y termino muy bien. ¿Ya? Y después cuando uno pregunta, no se sabe cómo explicar. En cambio acá hay toda una estructura que me permite, y esto es evolutivo. Entonces recién ahí, después de tener ese plan, hago las pruebas y hago las mejores. Y ahí hay comité de seguridad y todo lo demás. ¿Ya? Aquí también lo hacemos a través de ámbitos para generar este plan de continuidad. También es con ámbitos. ¿Ya? Y sesionan, y una horita, siempre una horita empieza a sacarse, a haber mucha productividad a esa horita, a medida que
la gente va entendiendo. Y aquí tenemos un tremendo plan nosotros, plan de continuidad, que sigue esta metodología. Esto es tremendamente confidencial. Plan de continuidad, ¿no es cierto? Esto en junio de 2014 y tiene sus buenas hojas, sus definiciones, tabla de contenido, están los mapas de los procesos incluso, ¿no es cierto? Y esto es el trabajo no de una persona, el trabajo de mucha gente, en donde al hacer este trabajo mucha gente van tomando conciencia que es lo que queremos hacer. De aquí se van definiendo los servicios que se están protegiendo. ¿Ya? ¿Te fijas? Esto es un sistemita aquí. La independencia del tema de eléctrico me parece que son en general del data center. Análisis de impacto, vía, los criterios, cómo se produce esto. Esto está hecho, ¿eh? No está ni siquiera copiado. O sea, él lo hizo en Excel y lo puso, ¿no? Entonces, hay harta cosa aquí muy interesante desde el punto de vista metodológico. Ahí hay algo de mucho valor porque hay muchas horas, hay mucha cabeza, no es la repente que surgió así discusión y hay harto trabajo. Bien, pero esto es una cosa fundamental en un sistema de seguridad de información. Luego viene la auditoría interna, donde nosotros todos sabemos que somos expertos en eso, que hay que preparar a los auditores, no cualquiera puede ser auditoría, un auditor tiene que conocer estos temas. Hay un calendario, hay una ejecución del calendario, hay tratamiento de los hallazgos, hay mejoras. Y se hace ahí una tabla donde aquí están todos los requisitos que se van a realizar, a quiénes se van a tocar cuándo, y se hace todo ese trabajo. Las revisiones gerenciales. ¿Ya? Inicialmente hablamos del comité de seguridad, que también, ¿no es cierto?, dentro de la política se define cuándo va a funcionar. Funciona todos los meses, cada 2 meses, cada 3 meses, tiene que quedar acta, y ahí está la política. Aquí la alta dirección debe revisar el sistema según la planificación definida, según conveniencia, suficiencia y efectividad. El estado de las acciones en función de las revisiones gerenciales anteriores. Eso es lo que se realiza en las revisiones gerenciales. Los cambios internos y externos relevantes para el sistema. Desempeño de las no conformidades y acciones correctivas, mediciones de indicadores, y ahí vamos a mostrar un informe, resultados de auditorías internas y externas, cumplimiento de los objetivos de la seguridad de la información, comentarios de partes interesadas, resultados de la evaluación y tratamiento de riesgo, oportunidades para la mejora continua, acta que evidencie las acciones y los acuerdos de la. Entonces vamos a mostrar 2 documentos, que es las mediciones e indicadores, que se hace con una cierta periodicidad. Estos son indicadores. Entonces se van colocando acá los 3 lugares donde tenemos los data centers, cómo están. Ahí hay problemas de temperatura en teatinos, hay una serie de indicadores, por ejemplo. Están los indicadores acá, aquí tenemos un rojo, ¿te fijas? Pero se van mostrando estos cuadritos, donde rápidamente tú te vas fijando dónde están los problemas y en qué tema está. ¿Ya? Algunas curvas. Y estos son la situación de los riesgos, cómo estábamos en tal fecha y ahora, se va mostrando cómo van cambiando. Entonces, y esto se trata en estas reuniones de revisiones gerenciales y también en los comités. Entonces uno, con esto, por ejemplo, el gerente general de la empresa puede decir si mejora o no la situación de seguridad de la empresa, ¿no es cierto?, en un determinado momento. Ahí está. Eso era eso. Acta que evidencia, entonces va quedando una cantidad de información y le va dando un carácter evolutivo. Algunas recomendaciones pueden ser estas, pueden ser otras, no importa eso. Que hay que partir con, si uno va a comenzar, partir con un cierto número de controles, ¿no es cierto?, que pueden ser considerados un buen punto de partida. Por ejemplo, los requisitos legales. Es muy importante definir una política, requisitos legales. Es un tema. Protección de los datos y la privacidad de la información, protección de los registros de la información, derecho de la propiedad intelectual, documentación de la política de seguridad de la información, la asignación de responsabilidades, concienciación. Concienciación es crear conciencia. A mí no me gusta esto de la evangelización, no me gusta.
Porque esto no es como meterle en la cabeza, como lavarle la cabeza, no. Esto es que la gente vaya tomando conciencia, hacernos más conscientes. Concienciación, formación, vulnerabilidad técnica, es un buen punto de partida. Y algunas recomendaciones que podemos dar. Diferenciar entre el qué se debe hacer y cómo hacerlo. Y hacerlo de una forma simple. Lo más simple que sea posible, sin que se pierda con ello efectividad, pero simple. Establecer acuerdos, ojalá pocos instrucciones, tienes que hacerlo porque yo digo, ojalá poco de eso, que la gente vaya entendiendo y establecer acuerdos. No consenso, acuerdo. El consenso es explícito y el acuerdo es implícito. Al revés. El acuerdo es explícito. Estamos de acuerdo. Y el otro es, ¿no es cierto?, implícito. De repente no me quedó tan claro cómo era el consenso. Pero tiene que haber acuerdo. O sea, no me quedó muy claro, digo, cuál fue, a qué conclusión llegamos, es como difuso. El rol de las personas, las actitudes, manejar esos temas. Las aptitudes. Los ámbitos son muy importantes porque predisponen, para bien o para mal. La gente en un ámbito se puede motivar y se puede desmotivar también. Que sean armónicos y no disonantes. Entonces el que lleva adelante estos proyectos tiene que tener eso, esa atención para evitar que se produzcan estas disonancias. Los procesos, los procedimientos. La relación entre los procesos, muy importante, nada está aislado. Y la implementación. Y muy rápido, estamos súper en la hora, ¿no? Estamos a las 6:05 y entonces, pero para no dar más nada, cambio de las versiones, vamos a una pincelada nomás. Pero básicamente la ISO 27001-2005 tiene 8 puntos clásicos, ¿no?, que determinan mejoras, la definición en casa. Y la 27001 lo hace con un anexo SL. No sé si alguno ya sabe sobre eso. El anexo SL es un anexo que se está incorporando. Todas las normas ISO se están revisando, absolutamente todas, y se le está incorporando un cuerpo, una estructura que tiene 10 puntos, y eso se llama el anexo SL. Y eso va a facilitar la integración de las normas. Lo que dice ahí, garantizar la coherencia entre las futuras y actuales normas del sistema de gestión, favorecer la integración del sistema de gestión, facilitar a los usuarios la comprensión y entendimiento de las normas de gestión. Eso es lo que trae esa norma. Y además, de 11 dominios que tenía la del 2005, pasamos a 14 dominios. Y de 133 controles que había, tenemos 113 dominios. O sea, aumenta los dominios, se reducen los controles. ¿Ya? Esto es el cuerpo SL, ¿ya?, donde aquí están las cuatro fases del proceso de archivo o de demo. Pero esto es lo que viene, ¿no? Así vienen ahora las normas. La 9.1 también se está modificando para quedar todas de esta manera. Y eso va a permitir integrar. Nosotros en Sonda tenemos el sistema que le llamamos SIG, Sistema Integrado de Gestión, que incluye 9.001, 14.001 y OSAS 18.001. Y sí, efectivamente hay algunas dificultades. Con esto se va a facilitar. Dominios, básicamente, esto es lo que tenía la 2005, 11 dominios, 133 controles. Esto es para que tengan una cosa visual, no hay que meterse. Y esta otra tiene 14 dominios y tiene 113 controles. Documentos del sistema, algunas cositas ahí que son útiles, que pudieron servir, cómo se van documentando, cómo se van partiendo. Bueno, esto es que es como típico que dicen siempre la dirección, que tiene un compromiso, esas cosas que ponemos. Y eso es. No sé si ahí yo traté en general de que esto sea un poco, porque esto es bastante denso, ¿no? Nos metimos los documentos, si ustedes se fijaron, hay harto trabajo dentro de los documentos. Da para un buen tiempo explicar cada una de estas cosas, pero se puede hacer muy árido, muy poco digerible. Espero que de esta manera se entienda más o menos cuáles son los aspectos principales en los cuales uno tendría que poner atención. Ya con esos aspectos uno ya tiene armado todo. Hace un armado en muy poco tiempo.
si hay preguntas. Ahí está, sí, tenemos.